Bueno, no sé cuántas estuvieron aquí hace 15 días, pero hace 15 días estuvimos hablando sobre la fortaleza y en ser mujeres y veíamos también que la vulnerabilidad pues no es una debilidad, quizás como muchas personas pueden pensar. Y bueno, hoy vamos entonces a estar hablando a la luz del Evangelio de lo que es la feminidad redimida. Y voy a tocar varios temas, pero sobre todo también centrados en la palabra para poder como ir desempacando mucho este tema. Y así como decíamos que ser vulnerables no es una debilidad, el ser femeninas y la feminidad en sí mismo tampoco es una debilidad. Y yo creo que eso también es súper importante que lo vayamos viendo y lo vayamos entendiendo, porque a partir de ahí va a marcar mucho, pues, cómo nos comportemos, cómo nosotros también actuamos. Entonces, la feminidad, cuando es dirigida por el evangelio, entonces ya es totalmente diferente a como quizás el mundo nos ha hecho creer cómo es eso. Y también quiero que hablemos un poquito de desmitificar roles. Y yo creo que eso es importante porque hay muchas cosas que nos han dicho, que los roles, entonces que porque los roles esto, entonces eso también ha afectado en gran manera el que quizás muchas de nosotras no abracemos la feminidad como deberíamos abrazarla. Entonces, eso es lo que vamos a ver y también vamos entonces quizás a redescubrir, podríamos decir, la belleza de lo que es la feminidad bíblica conforme al corazón de Dios desplegado en su palabra. O sea, no es necesariamente porque yo lo estoy diciendo, sino porque es la palabra de Dios. Y vamos a empezar entonces hablando de dónde están esos fundamentos bíblicos que hablan de la feminidad. Y voy a mencionar unos cuantos versículos, no los voy a leer, pero sí los voy a mencionar. Primero es el Salmo 139, 14. Para mí el Salmo 139 es uno de mis salmos favoritos porque habla y dice, o sea, que hemos sido creadas maravillosamente por el Señor. Entonces, el hecho de que cada una de nosotras haya sido creada mujer, habla de que hay una belleza en que Dios así quiso que fuéramos mujeres. Entonces, eso es lo primero, entender que hemos sido creadas por Dios. Y tenemos Efesios 5, capítulo de Efesios 5, 27, de los versículos 25 al 27, donde habla esa relación entre Cristo y la iglesia, que tiene que ver también con nuestro rol como mujer y también un poquito de lo que es Proverbios 31, que ya conocemos que es la mujer virtuosa, pero más que nada es esta mujer le debe esa esencia de esa virtud. ¿A quién? Al Señor, porque es dentro de ese contexto que vemos que dice que la mujer que teme a Jehová, esa es la mujer que será alabada. Entonces, sí, es verdad que a veces hablamos de todo lo que la mujer de Proverbios 31 hace, pero lo que dice, o sea, tú eres más virtuosa que las otras mujeres, es porque es que esta es la mujer que teme a Jehová, esa es la mujer que será alabada. Entonces, lo primero que vamos a ver es que quiero como que veamos, es que hay un propósito central en el plan de Dios con la feminidad, con lo que es ser mujer. Entonces, esa parte, o sea, nosotras somos parte esencial de la redención. Y a veces cuando hablamos de redención y hablamos de que somos redimidas, a veces lo atribuimos solamente a la salvación, lo cual está bien, eso es parte de ser redimidas, pero cuando nosotros somos redimidos, se debe redimir todo. No solamente somos redimidas para salvación, sino también nuestra forma de ver las cosas debe ser redimida. Entonces, nosotras jugamos un rol en el plan de Dios, de lo que tiene que ver con la parte del evangelio y de ir a predicar el evangelio. Pero antes de llegar allá, tenemos que entender cuál es nuestro rol, cuál es nuestra función en esto. Entonces, ese versículo que yo les mencioné de Efesios 5, básicamente subraya la dignidad
y la belleza inherente de cada mujer. Si ustedes se recuerdan, cuando yo estaba aquí hace 15 días, hablaba de Génesis y del imago Dei, de la imagen de Dios en nosotras, que fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la feminidad bíblica comienza ¿con qué? Con el reconocimiento de que nuestra identidad y nuestro valor está en Cristo, en que somos hijas de Dios, somos criaturas de Dios, somos hechas a la imagen de Dios. Entonces, cuando yo entiendo esto, ya mi valor no está en estándares culturales o como los otros me ven, sino en el hecho de que, como dice el Salmo 139, yo he sido maravillosamente diseñada por Él. Entonces, es importante. Entonces, viendo todo esto así, esto que nos da una base sólida. ¿Para qué? Para afirmar mi identidad, no desde la perspectiva del mundo o de la psicología, que te dice que tú tienes que tener una autoestima fuerte. No, 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 nada de eso, sino desde una perspectiva bíblica. Nosotros tenemos que formar toda esta identidad, toda nuestra cosmovisión tiene que tener un fundamento bíblico y no lo que el mundo nos quiere decir. Nosotras no somos productos ni del error, ni del azar, aún cualquiera que sea nuestro trasfondo familiar, como sea, nada de eso fue un error. Nada de eso fue al azar. Nada de eso fue como, ay, al Señor se le... No, nada de eso fue así. O sea, nosotros somos productos y fuimos creadas con un propósito. Entonces, en una cultura como la que nos toca vivir, que constantemente nos está imponiendo estándares, no solamente físicos, ¿ok? No estamos solamente aquí hablando de estándares físicos, sino de expectativas muy superficiales muchas veces. Estas verdades que estamos viendo en la palabra de Dios, si no las tenemos clara, no vamos a poder descansar entonces en la certeza de que mi identidad como mujer está segura en Cristo. Y entonces va a traer confusión, va a traer que nosotras entonces no tengamos una idea clara de lo que es esto. Y hay un documento que no sé si algunas de ustedes lo conocen en Aviva Nuestros Corazones, que es el Manifiesto de la Mujer Verdadera. Y hay una cita que dice en el Manifiesto de la Mujer Verdadera que dice que la verdadera feminidad está anclada en la creación y en la redención, no en la cultura ni en las expectativas sociales. Entonces, si nosotras vamos a definir lo que es la feminidad bíblica, entonces debe ser fundamentada ¿en qué? En la palabra de Dios, en cómo fuimos creadas, pero sobre todo en la redención, y eso es clave, en la redención que hemos tenido en Cristo, en el poder del Evangelio, es lo que tenemos que hacer. Entonces, ya para ir desempacando los versículos, mencionaba Efesios 5:25, y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver Efesios 5 si Efesios 5 habla del matrimonio y qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver mucho porque esa relación de Cristo con la iglesia es el modelo de la relación redentora. Es la relación que Cristo viene a tener con nosotros y es parte de lo que es el Evangelio. Y muchas de nosotras conocemos este versículo donde habla maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla. Y luego dice lo que tenemos que hacer. O sea, conocemos ese versículo, pero el hecho de que este pasaje, este capítulo en realidad, establece ese paralelismo entre la relación de Cristo con la iglesia y el matrimonio, pero si seguimos viendo Efesios es básicamente cómo debe vivir la iglesia y es dentro de este contexto de Efesios que habla de la sujeción que tenemos que tener los unos con los otros y voy a ampliar un poquito más adelante. Entonces, pero en esta parte aquí, esto ofrece una imagen clara de lo que debe ser nuestra feminidad redimida. ¿Por qué? Porque dice que Cristo se sacrificó por la iglesia, que es su novia. ¿Con el propósito de qué? De redimirla, de purificarla y presentarla como que, como santa, como gloriosa, como inmaculada, como una novia sin mancha. Todas esas cosas que está ahí las refiere con aspectos de feminidad, de delicadeza,
de lo que se supone que debe ser la feminidad. Entonces, dentro del plan de Dios, esto es parte de lo que nosotros somos. Y en el matrimonio reflejamos esa relación sacrificial y amorosa que Cristo tiene con su iglesia. El matrimonio es lo que representa eso. Por eso, no hay una institución que haya sido más atacada a través de la historia por Satanás que cuál, que el matrimonio, desde el día uno. ¿Y a quién fue que él le habló? A la mujer. O sea, Satanás sabía lo que le estaba haciendo. Entonces, nosotras las mujeres estamos llamadas a vivir en una relación de amor y sumisión dentro del contexto del matrimonio a las que están casadas, pero también dentro del contexto de la iglesia, dentro del contexto de aquellas que quizás viven con sus padres. O sea, hay un contexto para eso que refleja que el sacrificio y la santidad que Cristo mostró. Sin embargo, como decía, esto no se limita solamente al matrimonio. O sea, todas nosotras estamos llamadas a experimentar esta redención y también encontrar en Cristo el propósito y la dirección de nuestra feminidad. O sea, no solamente está diseñada, bueno, pues eso es las que están casadas, yo no estoy casada, entonces a mí no me aplica. No, aplica a todas nosotras como mujeres. Lo que pasa es que en el contexto del matrimonio se ve un poquito más esto porque representa la relación de Cristo con su iglesia. La verdadera feminidad no es una construcción cultural, ni es una serie tampoco de expectativas sociales de que la generación que le ha tocado lo está poniendo, sino, según la Biblia, esta feminidad está intrínsecamente, como dije, ligada a nuestro propósito, a cómo Dios nos hizo, a nuestro rol. Dios nos ha llamado a qué? A cada una de nosotras, de manera individual, a vivir de una manera que refleje la gracia y la gloria de Cristo. Ese es el llamado para cada una de nosotras, independientemente de cómo nosotras, o sea, cuál sea nuestro estado civil. La feminidad redimida, cuando venimos a Cristo, cuando yo conozco a Cristo, ¿qué quiere decir? Bueno, que yo voy a encontrar el propósito en Cristo, en mi feminidad, no en lo que el mundo me dice o todas las ideas que yo puedo traer del feminismo, que puede ser, que podemos traer esto, ideas preconcebidas, experiencias, malas experiencias. Eso no es. Por eso decía que la redención no es solamente para salvación, sino también para cambiar nuestra manera de ver las cosas. Como dice Romanos, nos dice en capítulo 12 que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Entonces, no podemos dejar de lado nuestra feminidad cuando está el evangelio. Cuando yo vengo al evangelio, cuando yo vengo a Cristo, todo tiene que ser redimido. Y esa parte, el hecho de que cada una de nosotras seamos mujeres, es parte esencial de mi historia y de mi rol. Como dije al principio, por algo Dios nos hizo mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que mirar la palabra de Dios, buscar en la palabra de Dios para poder encontrar una visión clara, pero sobre todo con un propósito eterno de lo que significa ser mujer. Cuando nosotras encontramos estas verdades y las abrazamos, eso lo que hace es traer la verdadera liberación de la que tanto hablan las feministas. Sí, nosotras la encontramos en Cristo. ¿Por qué? Porque ya yo no tengo que vivir acorde a las presiones culturales que buscan de toda manera redefinir lo que es ser mujer. Y bueno, ya ustedes ven por dónde vamos, que ya ni saben lo que es ser una mujer. Ahora es cualquier cosa. O sea, ya han llegado a tal punto que ya no saben lo que es una mujer. Entonces, cuando nosotras encontramos nuestra libertad en Cristo, en el Evangelio como mujeres, ahí es que encontramos la verdadera liberación. ¿Por qué? Porque el mundo es totalmente contradictorio. Hoy dicen una cosa y ya por aquí van por otro lado y ya ni saben quién es mujer. Entonces, en Cristo, nosotras las mujeres encontramos una identidad firme que no depende de los cambios culturales. El mundo va a seguir cambiando, el mundo va a seguir inventándose cuanta cosa se les ocurra, pero cuando estamos centradas en la palabra, eso no cambia, porque mi identidad no depende de la cultura.
Mi identidad no depende de lo que va a decir una influencer o quien sea que salió cambiando lo que es una mujer, sino de una realidad que es inmutable. Y esa es la realidad que encontramos en el Evangelio, que no cambia. Entonces, ya vemos que nuestra definición como mujer, como feminidad, no está sujeta a los caprichos culturales ni a las modas pasajeras, sino que está anclada en Dios, anclada en la palabra de Dios, en la creación, en esa redención que hemos encontrado en Cristo. Entonces, nosotras estamos llamadas, como dice Pablo, dice, o sea, que nuestra conducta adorna el Evangelio. Pero también mi conducta puede no adornar el Evangelio. Entonces, si yo no me estoy comportando como dice la palabra de Dios, que debe ser una mujer bíblica, entonces yo estoy dañando y estoy afeando el Evangelio. Pero cuando yo me comporto, cuando yo abrazo ese rol, cuando yo vivo mi feminidad, entonces yo adorno el Evangelio. Entonces ya va uno como, ok, entonces ya no es tan, no, sino hay algo que va ligado con cómo nosotras estamos abrazando estas verdades bíblicas. Entonces, después de pasar por ahí, vamos a hablar un poquito y vamos a desmitificar estos roles estereotipados, porque la cultura y el feminismo ha puesto ciertos estereotipos. Y yo no sé por qué yo pequé de bastante feminista más joven y yo a veces miro hacia atrás y digo, Señor, pero ¿y cómo fue que me dejaron a mí así? Me dejaban hablar, o sea, de verdad me da vergüenza la cantidad de cosas que yo decía y que yo defendía entendiendo, siendo cristiana. Yo no estoy hablando, o sea, siendo cristiana, yo defendía una serie de cosas que digo, ¿de dónde me lo saqué? Pero bueno, me lo saqué de la cultura y de cosas y de consejos que me daban en la casa y que te decían y bueno, ese tipo de cosas. Y a veces uno cree que no, pero es increíble. Por eso decía, tenemos que cambiar nuestra forma de ver, porque yo era creyente, genuina creyente, pero esa parte no había sido redimida de mí. Tuvo el Señor que trabajar para poder redimir lo que realmente es ser una mujer bíblica. Y lo primero que encontramos, obviamente, como mencioné, es la cultura. Nosotras vivimos en contra de la corriente, pero los últimos años ha sido bien difícil porque es que el bombardeo ahora lo tenemos aquí, en la palma de la mano. Antes había que comprar revistas específicas o ir al salón de belleza y verlo o en un consultorio clínico para tú poder quizás ver una revista. No, ahora te llegan aquí y sin buscarlas. Entonces, ciertamente hay una batalla bien fuerte que tenemos con la cultura. Y la cultura a lo largo del tiempo, siempre, como les dije, desde Génesis capítulo 3, ha intentado deformar lo que realmente es la verdadera identidad femenina. Desde ese momento, o sea, desde el día uno, eso es lo que ha hecho Satanás y ahora lo sigue haciendo a través de la cultura. ¿Y qué ha hecho? Bueno, lo que ha hecho es que ha reducido a estereotipos que son simplistas, que limitan la libertad y el propósito dado por Dios. O sea, lo que nos venden es que eso que Dios ya estableció, eso es arcaico, eso es abusivo, eso no es así, eso está mal. O sea, la cultura ahora tiene dos extremos, yo creo, básicamente. O sea, por un lado, si tú eres una mujer sumisa, entonces tú estás mal porque tú te estás dejando pisotear, entonces ya ahí te dicen, no es que tú estás definiendo tu relación por otros, entonces tú eres esto. O por el otro lado, tienen a la super mujer autosuficiente, la que hace todo, pero esta mujer autosuficiente rechaza todo lo que tiene que ver con esa identidad femenina tradicional. Entonces, eso es lo que la batalla, digamos, como la que nos encontramos. Entonces, la cultura, eso es lo que ha hecho. O sea, ha impuesto a lo largo de los años diversas expectativas y ha sido muy sutil. Ha sido muy sutil, pero empezó y empezó y empezó y son contradictorias, porque entonces
tienes un grupo que decía que en los años 60 por allá, que la mujer tenía el síndrome de la esposa atrapada. Entonces, todas las mujeres estaban casadas, estaban atrapadas porque no podían desarrollarse, porque no podían esto. Pero entonces ahora tienes de que te han puesto las expectativas de que aparte de que tienes familia, tienes que ser la super mamá, tienes que ser la super todo. Entonces, nunca vamos a alcanzar esa satisfacción que tanto el mundo nos ve y nada de eso refleja lo que realmente es la verdad bíblica. La cultura dice que tienes que estar haciendo de todo y no, o que no tienes. Y es impresionante la cantidad de mujeres jóvenes que no quieren casarse, que no quieren tener hijos. Las estadísticas es alarmante y lo peor es ver muchas jóvenes comentar y decir y hasta burlarse de mujeres cuando tienen más de 2 hijos y decir que eso está mal, que no están pensados, o sea, una serie de cosas. Y no estoy hablando dentro del contexto fuera de la iglesia, estoy hablando dentro del contexto dentro de la iglesia, que es lo más preocupante. Porque que el mundo hable eso, bueno, no, no conocen a Dios, pero dentro de la iglesia es preocupante. Entonces, estamos enfrentando presiones que tú tienes, como decía, que ser exitosa, madres perfectas, físicamente atractivas, pero también tienes que ser independiente, no puedes ser sumisa. O sea, es todo una contradicción porque o es una cosa o es la otra, no pueden estar juntas. Entonces, esto, lejos de llevar a la mujer a la liberación, lo que hace es que te lleva a la confusión y a la frustración. Por eso yo decía, en el único lugar que vamos a encontrar la verdadera libertad y liberación es en la palabra de Dios, cuando abracemos el diseño que Dios nos ha dado. Otra cosa es que está totalmente distorsionada, como decía, la feminidad, porque ya no se sabe qué es un hombre, o sea, qué es una mujer, ya cualquier cosa. También se ha promovido, o sea, de que la mujer solamente es tareas domésticas y una sumisión pasiva, quitando la dignidad y el propósito que Dios nos ha dado, la fuerza, la fortaleza, la verdadera fortaleza, obviamente, que tiene una mujer, o sea, el rol de dadora de vida, el rol que tiene una mujer en su casa. Por eso dicen que la mujer de Proverbios 31 dice, esta será alabada. Ella hace muchas cosas, pero el mundo nos ha querido solamente presentar una faceta de lo que es eso, o sea, y se ha olvidado del rol que tiene la mujer. Y algo importante aquí, la feminidad bíblica no es una sumisión sin pensar. Eso no es la sumisión. No estamos diciendo que usted va a ser ahora una alfombra y que no, de eso no es la feminidad. Y yo sé que en nuestro contexto latino, Latinoamérica, viene con yo sé, con una tradición bien larga de abusos y de una serie de cosas también que ha tocado vivir, porque así como el feminismo es malo, el machismo también, y eso tampoco es bíblico. Entonces no estamos aquí hablando de que hay que aguantar abuso, yo no estoy diciendo eso, sino, o sea, la sumisión no es sin pensar y no, no, eso no es una disposición del corazón que responde con gozo a la autoridad bíblica y vive para la gloria de Dios. Eso es lo que es sumisión. Ver la feminidad de una perspectiva más amplia, donde esta sumisión que digo no es ciega ni opresiva, no estamos diciendo eso, sino es una elección voluntaria de honrar a Dios en los diferentes contextos sin perder la identidad ni tu valor personal. Cuando yo entiendo, y eso a mí me pasó, porque obviamente les dije mi lucha con el feminismo, cuando yo finalmente entendí que cuando yo me someto, no solamente a mi esposo, porque era soltera en ese momento, sino a mis padres, a las autoridades, en la iglesia, o sea, cuando yo abrazo este concepto de sumisión, es entender que yo estoy obedeciendo al Dios del universo, al que me creó, al que me salvó, al que dio su vida por mí. Entonces, cuando yo lo veo,
desde esa perspectiva, ya no es tan pesado. Entonces, yo cuando me someto a mi esposo, no es a Omar por ser Omar, no. Yo estoy sometiéndome porque yo estoy honrando la palabra de Dios que me dice que me someta a mi esposo. Porque cuando yo hago esto, el evangelio es adornado. Mi conducta adorna el evangelio. Entonces, cuando yo me someto, yo lo hago por amor a Dios, por amor a su palabra y por amor a mi esposo. No es que yo estoy diciendo que yo soy la más perfecta en sujeción, no, es una lucha porque no es nuestra naturaleza, pero yo tengo que entender que es la palabra de Dios. Entonces, a la hora de yo desmontar todos estos estereotípicos, es que yo tengo que entender que la verdadera feminidad también no está atada a un molde rígido. Yo iba a traerles un molde, pero se me quedó en la cocina. Yo no sé, quizás algunos de ustedes en algún momento me han escuchado hablar, pero yo siempre he hablado de que no es, cuando yo hablo de esto, no es un molde de galletas. No es que aquí todas vamos ahora a lucir idénticas. No, tampoco así. Eso no es un molde rígido. O sea, no somos un molde de galletitas, sino que cada una de nosotras ha sido llamada a libertad en Cristo, para vivir en libertad en Cristo, para poder reflejar el rol en el cual hemos vivido, para vivir en esta fortaleza que Dios nos da, tomando en cuenta que tus dones, tus talentos y tu personalidad. No todas van a ser personas súper extrovertidas, no todas van a ser introvertidas, no todas van a ser calmadas. A mí me gustaría ser un poco más calmada, pero no me hicieron así. Entonces yo soy un poco más movida, pero eso no quita, o sea, no es que ahora entonces tenemos que comportarnos, no, porque Dios nos ha hecho únicas a cada una de nosotras y nos ha dado dones y nos ha puesto en diversos lugares. Entonces es en ese lugar donde Dios a ti te ha plantado, donde Dios a ti te ha puesto, que tú tienes que vivir tu feminidad acorde a quién eres en Cristo y lo que Dios a ti te ha dado. Entonces, no es algo que es limitado o que todas tenemos que actuar de la misma manera, sino que en Cristo somos completas y que entonces, como somos completas en Cristo, yo puedo servir en el hogar, en la iglesia y en mi comunidad, o sea, donde vivo, con mis vecinos, ¿con qué? Con propósito y gozo. Entonces, fíjense cómo ya cambia una imposición y pasa a ser servicio. Ya yo no es, ay, que tengo que hacerlo. No, es que yo quiero servir. Yo quiero servir a los de mi hogar. Yo quiero servir a mis hijos. Yo quiero servir a mi esposo. Yo quiero servir a mis padres. O sea, va cambiando la perspectiva cuando vamos entendiendo de la manera correcta lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces la cosa como que va cambiando de color. ¿Por qué? Porque la verdad del evangelio es lo que nos va a liberar de todo, de mis conceptos, de lo que yo pienso, de la presión cultural, de incluso lo que me hicieron, o sea, lo que me dijeron cuando yo estaba creciendo. Entonces, esa feminidad redimida por el evangelio es totalmente contracultural. ¿Por qué? Porque ya yo no tengo expectativas humanas. Mis expectativas son bíblicas y se centran en quién? En la palabra de Dios. Entonces, aquí esa libertad en Cristo me permite ser quien yo soy, a lo que Dios a mí me llamó a ser, donde Dios me colocó y no lo que la sociedad me dice que yo tengo que ser, sino yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea, el propósito para el cual Él me creó en el lugar donde Él me ha colocado. Eso es vivir con propósito. Y eso va a traer gozo a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo voy a saber que yo soy redimida, que yo soy amada por Cristo, que yo fui salvada por Cristo y entonces mi feminidad aquí va a estar arraigada totalmente en esa redención y en esa libertad que Cristo me está ofreciendo. Entonces,
Nosotras podemos vivir con esa libertad y con ese propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces ustedes me preguntarán, ok, eso está muy bien, muy lindo, pero ¿cuál es el propósito entonces? ¿Cómo podemos verlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Sobre todo aquí que tenemos diferentes mujeres, diferentes edades, diferentes etapas, o sea, y cómo lo hacemos, o sea, porque suena todo muy lindo, pero ¿cómo lo podemos hacer? Como les dije, va más allá sencillamente de lo que el mundo nos quiere decir. El Evangelio trae esa libertad, trae esa belleza de poder entre todas, sobre todo ustedes que están en la misma iglesia, esa belleza de poder poner todos sus dones al servicio de la iglesia, eso hace que se complementen la una con la otra. Entonces, el Evangelio nos llama a vivir en libertad, pero hay una visión que tenemos como iglesia y es que predicar a Cristo, predicar las buenas nuevas, apuntar a Cristo. Entonces ahí entra lo que les decía, o sea, los hombres y las mujeres estamos llamados a la gran comisión, a predicar el evangelio, pero fíjense que a nosotras es que nos dicen que adornemos el evangelio. No es al hombre, es a nosotras. Mi conducta, la conducta mía adorna el evangelio. Así que si las feministas andan buscando poder o algo, aquí tienes el poder en vivir el evangelio. Tú quieres influenciar, tú quieres vivir contracorriente, tú quieres cambiar, vive a la manera de Dios. Y eso lo dice la palabra de Dios, no yo. La feminidad bíblica no solamente se define por lo que una mujer hace, sino por quién es en Cristo. Cuando yo vivo para Cristo, acorde a las palabras de Cristo, la gente va a preguntar, pero, wow, ¿y cómo hace? Ese es el momento idóneo. ¿Para qué? Para tú presentar el Evangelio, para tú hablarle de Cristo, para tú apuntar a esas personas a Cristo. Entonces, hay mucho en vivir mi rol. Pero lo opuesto también pasa. Cuando yo no vivo acorde a la palabra de Dios, cuando yo no adorno el Evangelio, que es lo primero que dicen, ay, ella no es cristiana. Entonces, funciona de ambas formas. Entonces, nuestra identidad está y debe de estar afirmada en el propósito redentor de Dios. Y yo les voy a mencionar rápidamente algunos ejemplos de mujeres con feminidad bíblica. En estos días de octubre, he estado leyendo bastante sobre la reforma y las mujeres de la reforma y me ha impactado muchísimo estas mujeres porque yo pienso, wow, vivir lo que esas mujeres vivieron en el siglo XVI, siglo XVII, por ahí, que no tenían nada, o sea, y era difícil vivir en esa época y ver estas mujeres cómo fueron ejemplos de abrazar el Evangelio. Y una de ellas, que es obviamente la esposa de Martín Lutero, sobre todo la vida de ella, les invito a que si no conocen un poquito de Catarina Bombora, luego investiguen un poquito sobre ella, pero a mí me impactó mucho porque ella era monja y hay una serie de cosas que se daba ahí dentro del catolicismo y bueno, pero cuando esta mujer entiende verdaderamente la palabra de Dios, se convierte, se casa con Martín Lutero, ella fue esposa, fue madre, era una mujer inteligente que conocía las escrituras, pero ella abrazó su rol y su feminidad. Y no se limitó solamente a eso, o sea, ella fue una mujer fuerte que apoyó a su marido en la reforma, no solamente a nivel doméstico, porque esta señora, o sea, convirtió una casa horrenda que tenían, limpiaba, o sea, lo volvió un refugio para muchas personas, sino también en el teológico, porque ella animaba a su esposo, conversaba también con su esposo y ella convierte su hogar, o sea, administró su hogar, así como la mujer de Proverbios 31, y modeló lo que era, o sea, fue la compañera esencial de Lutero. Y eso yo lo sé, no porque alguien lo dijo, sino por las cartas que Lutero escribía describiendo a su esposa. Y yo digo, wow, las cosas que él describía a su esposa es eso. O sea, no es que Catarina salió a decir, ah, yo soy una teóloga, no, era su esposo.
así como decía Proverbios 31, que su marido lo conocen en las puertas, pues eso era lo que escribía Lutero. Otra de esas mujeres también es Susana Spurgeon, la esposa de Charles Spurgeon, y esa señora, mis respetos para ella, o sea, esa señora vivió una vida marcada por la enfermedad, por el sufrimiento. Fue difícil las cosas que Susana tuvo que vivir, pero Susana utilizó su tiempo para servir y edificar a otros, confiando en las promesas de Dios. Para mí también su vida es otro ejemplo de feminidad bíblica donde la fortaleza se mostró en la debilidad y la dependencia de Dios. Su esposo pasó varias situaciones emocionales fuertes y ahí estuvo Susana, ahí, o sea, para su esposo, ayudándolo, confiando. La congregación no fue fácil, la vida de Susana, pero puedo ver eso. Otro es Amy Carmichael, que fue una misionera británica en la India, que tuvo muchísimas luchas también a nivel física. Esta mujer sirvió a los huérfanos y a mujeres que eran incluso niñas que las vendían a los templos para ser prostitutas en el templo. Ella rescató a estas mujeres durante décadas y su confianza estuvo en Dios, nunca se casó, rechazó todos los moldes culturales de esa época y sin embargo es una mujer que para mí también fue un ejemplo de fortaleza en Cristo, en vivir su feminidad donde Dios la plantó a las tres en diferentes épocas, en diferentes etapas y con diferentes situaciones. Y pudiéramos pasarnos la noche entera aquí hablando de historias de mujeres del pasado y del presente y quizás entre ustedes mismas aquí, porque lo que las hace fuertes es eso, o sea, conocer la palabra de Dios. Y uno puede decir, ay, wow, esas mujeres del pasado. No, entre nosotras yo sé que también debe haber muchas. ¿Por qué? Porque cuando nosotras decidimos vivir la palabra de Dios, entendiendo que mi fortaleza y mi identidad vienen de qué? De una relación íntima con Dios y de una comprensión clara de su carácter. Entonces ahí nosotros vamos a poder hacer todas cosas que a veces uno dice, wow, yo no sé cómo yo pude sobrepasar esa situación. Bueno, eso obedece a tu relación con el Señor. Entonces, nosotras como mujeres vamos a encontrar esa verdadera feminidad cuando nosotras usemos nuestros dones y talentos dados por Dios para la gloria de su nombre. Todas tenemos talentos y dones, todas. Lo que tenemos es que saber cuáles son y poderlos poner al servicio de Dios. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿dónde? Bueno, en primer lugar, tu hogar, en tu hogar. Y yo creo que también hay que redefinir la idea de que la maternidad y el hogar, eso es, eh, ay no, eso es que tú no te vas a desarrollar. No, 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 no. Tu hogar y la maternidad es una esfera de influencia y yo creo que la más importante, el rol más importante es el rol de madre, porque si quieren cambiar la próxima generación, es mandando hijos centrados en la palabra que conozcan de Dios al mundo. Entonces, ser mamá no es una posición secundaria o algo que no vale la pena para nada. Eso es otra de las cosas que el mundo nos ha hecho creer. Ser esposa tampoco es, o sea, el rol de nosotras con nuestros esposos, de ser sus fans, como dicen en inglés, las cheerleaders, la que los anime, la que estén ahí, como el caso de las mujeres que les mencioné, de Catarina Bombora o de la misma Susana Spurgeon, o sea, es importante, o sea, ustedes quieren una plataforma, no hay una plataforma más poderosa para poder formar de una manera madura, de una manera espiritual y un discipulado que tu hogar, que discipular a tus hijos, que invertirte en tus hijos. Esa es la plataforma más poderosa que vamos a poder tener. Segundo lugar, nuestra iglesia.
participar activamente de la vida de la iglesia, enseñando a otras mujeres, discipulando a otras mujeres, sirviendo en diversas necesidades y capacidades que tenemos dentro de la iglesia. Tenemos que pasar el legado a la próxima generación. Y eso está en Tito 2 y eso es a nosotras que Dios nos dice, a las ancianas, que les enseñen a las más jóvenes. Es eso, nosotras somos la que tenemos que pasar eso a la próxima generación, buscando también dentro de la iglesia que podamos edificarnos las unas a las otras. Y la comunidad donde vivimos, nuestros vecinos, ellos también necesitan conocer a Cristo. Ellos también necesitan ver la verdad de Cristo. Entonces, una vida de servicio que apunta a qué? A Cristo, que apunte a esa redención, siendo sal y luz donde sea que el Señor nos ha puesto, dentro del contexto laboral también, para las que trabajan. ¿Cómo estás apuntando a Cristo en tu trabajo? ¿Estás apuntando a Cristo o no estás apuntando a Cristo en tu trabajo? Donde sea que estemos, ahí tenemos esa esfera de influencia donde Dios nos ha puesto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, recordar eso, o sea, vivir como Dios quiere en nuestro rol, entendiendo el valor que tenemos por ser criaturas de Dios, por ser creadas por Dios, abrazando entonces eso y viviendo nosotros. Y todo esto suena muy bien, pero dirán, ok, entonces, ¿dónde lo vamos a aprender? ¿Cómo? ¿Cómo podemos discernir? ¿Cómo yo sé que ese reel o esa historia que me llegó o ese video que me mandaron por WhatsApp, cómo yo discierno si es bíblico o no es bíblico o cómo hacemos? Porque yo sé que hay mucho allá afuera. Y hace un tiempo yo aprendí algo y eso a mí me llamó mucho la atención y es que una teología débil hace mujeres débiles. Y esto no se refiere a que si yo tengo estudios teológicos o no, ¿ok? Sino algo importante. Y les voy a mencionar rápidamente, o sea, teología. ¿A qué yo me refiero con teología? Teología es el estudio de Dios y de su relación con el mundo. Es una disciplina, sí, una disciplina que busca entender, analizar, poner de manera sistemática lo que es Dios, sus atributos, sus obras, o sea, tal y como se revela en la Biblia y en la creación. Esa palabra viene del griego teos, que significa Dios, y logos, que significa estudio. O sea, lo que literalmente es el estudio de Dios. Entonces es estudiar a Dios, conocer a Dios. Eso es lo que es la teología. Entonces, cuando yo veo esto de una teología débil, hace mujeres débiles, entonces es entender que la teología no es un ejercicio académico. No es que ahora todos tienen que tener un título, no, yo no estoy hablando de tener un título de teología, sino de que la teología es la guía para la vida cristiana. Es algo práctico. Entonces, teología es conocer a Dios. Cuando leemos la Biblia, estamos conociendo a Dios. Esto es lo que nos va a ayudar a vivir. Entonces, sobre esa base de lo que hemos visto, cuando hablamos de una teología, digamos, fuerte, que sería lo opuesto, estamos hablando que es el fundamento donde nosotras vamos a construir nuestras vidas. Recuerden la parábola que Cristo hizo sobre las dos casas, que él dice, el que construyó su casa sobre la roca, vinieron los vientos, vinieron las lluvias y no lo pudo tumbar. El que construyó su casa sobre la arena, se fue en la primera lluvia. Entonces, si nosotras no tenemos un fundamento firme, vamos a estar como los palitos de bambú. El palito de bambú, hacia donde sopla el viento, él va hacia allá. Entonces, esta teología no es una teología abstracta y, como digo, ni siquiera reservado para los académicos, perdón. Es un llamado a que cada una de nosotras tenemos que conocer a Dios. Entonces, si yo tengo una teología débil, yo voy a ser una mujer débil. Si yo no conozco lo suficientemente a Dios y a su palabra, yo no voy a saber cuál es mi identidad en Cristo. Por ende, todas mis decisiones se van a ver afectadas. Entonces, debemos entender
y que nosotros tenemos que ir construyendo esa base inquebrantable. ¿Para qué? Para que cuando lleguen las pruebas y los desafíos de la vida, mi casa, mi vida esté firme. La cultura nuevamente y el feminismo nos ha hecho creer que cuando yo tengo ese rol, yo soy débil. Entonces, miren ahí eso, o sea, creer lo que el feminismo me dice o lo que algunas cristianas feministas pueden plantearnos, que dice, es que eso es ciudadana de segunda clase, eso no es lo que dice la Biblia. Entonces, esa idea de que somos menos, de que el patriarcado, el machismo y todo eso, esa es una teología débil. ¿Por qué? Porque esa teología está definida por la cultura y por las expectativas sociales. Eso no es lo que nos enseñan las escrituras. Entonces, yo tengo que tener una teología fuerte que esté arraigada en qué, en las promesas de Dios. La verdadera mujer, la verdadera feminidad no está sujeta en mi autosuficiencia ni en la búsqueda de poder. Por eso te mencioné lo de la plataforma. La mejor plataforma, tu hogar. Es una dependencia total y gozosa en Dios, quien es soberano y quien es suficiente. Entonces, no podemos tener una correcta interpretación de lo que es una feminidad redimida si nosotros no tenemos una teología sólida, un conocimiento real de la palabra de Dios. Entonces tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Tenemos que conocer el carácter de Dios. Tenemos que saber cuál es el plan de Dios para nuestra vida, qué es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de que nosotras podamos entender y saber cómo vamos a vivir. Una mujer con una teología sólida, es decir, que es una mujer que tiene una visión clara, primero, de quién es Dios. Esa es la pregunta que tenemos que hacerme. Para mí, ¿quién es Dios? A partir de ahí, se va a definir mi fundamento. Si para mí Dios no es soberano, cuando vengan las pruebas, mi fe no se va a sostener, porque yo no creo que Dios es soberano. Si yo no creo que Dios es suficiente, cuando vengan las pruebas, también voy a tener dificultad. Entonces, fíjense que es súper importante dónde está arraigada, cuál es mi conocimiento de parte de Dios. Entonces, cuando yo sé quién es Dios, la perspectiva va a cambiar, porque yo voy a ver unas perspectivas eternas. Voy a poder ver más allá de lo que simplemente está pasando aquí. Cuando una mujer tiene una teología fuerte, es una mujer que podrá enfrentar entonces ¿qué? Las adversidades con esperanza y con fe. ¿En quién? ¿En quién es Dios? No en mí, no en mi capacidad. Sabiendo que yo tengo una vida eterna, que va más allá del aquí y el ahora, de yo poder poner mis ojos, como dice Hebreos, en la fe, poner mis ojos en mi fe, en la promesa de lo que ha de venir. Y nosotros sabemos cuál es la promesa. Entonces, eso es súper importante para nosotros. O sea, una mujer que tiene un conocimiento bíblico fuerte no se pone etiquetas que el mundo quizás nos quiere poner o que yo misma me quiero poner. Entonces, eso es importante. No podemos tener una teología basada en lo que dice la cultura, sino en lo que dice la palabra de Dios. Tener una visión correcta de Dios no solamente nos transforma y nos redime, sino que va a hacer entonces que yo viva de la manera que Dios quiere que yo viva. Cuando yo, como Yamel, tengo esa visión correcta de Dios, va a transformar totalmente mi identidad. ¿Por qué? Porque me va a recordar quién yo soy. Yo soy una hija de Dios. ¿Quién soy? Yo fui creada a su imagen y semejanza. ¿Quién yo soy? Yo soy redimida por la obra de Cristo en la cruz. Entonces, cuando yo veo eso, pienso en el Salmo 139 que mencioné al principio, eso totalmente cambia mi valor. No le creo las mentiras al enemigo de que puede decirme cualquier invento de cualquier cosa que haya pasado en mi pasado, porque ya mi identidad no está atada al pasado, porque yo soy una nueva criatura. Yo soy una nueva criatura en Cristo. Tampoco mi identidad está atada a mis logros.
Yo no soy mis logros, yo no soy títulos, yo no soy una posición económica, yo no soy mi apariencia física o mi estado civil, sino yo soy una cristiana. Yo soy creyente. Una vez comenté eh, en algo de Aviva y me dio gracia porque mucha gente después me escribió que yo decía que no existe un psicólogo cristiano, si no existe un cristiano que es psicólogo. Y yo le decía, yo no soy psicóloga cristiana. Yo soy una cristiana que es psicóloga. Entonces, mi identidad primera es cristiana. Todo lo demás va ajustado a eso. Entonces, por ende, yo tengo que hacer todas las cosas partiendo de la premisa de que yo soy cristiana, de mi relación con Dios. Entonces, yo soy parte de esto, yo soy parte del plan redentor de Dios, desde donde Dios me ha puesto. Yo estoy llamada a mostrar a Cristo reflejando que su carácter, glorificándolo en todas las áreas de mi vida, mi testimonio de que yo pueda ser un testimonio vivo de la gracia de Dios, de que la gente pueda ver a Cristo, no a mí, la obra de Cristo en mí, de que yo pueda usar mis dones, ya sea en la casa, en la iglesia, donde sea. Y ejemplos en la Biblia tenemos variados. Tenemos a Esther, que fue reina y pudo servir a Dios y apuntar a Dios siendo reina, como María, la madre de Jesús, una adolescente, quien fue, o sea, ambas decidieron, he aquí mi vida, o sea, Esther dijo, si he de perecer, que perezca, María, he aquí la esclava del Señor, sea en mí tu voluntad. Esa debe ser nuestra actitud. Entonces, una teología sólida en la palabra de Dios, en el Evangelio, no solamente es teológico, no solamente forma mentes, sino que cambia y transforma corazones y vidas. Entonces, nosotras tenemos que estudiar y conocer profundamente la palabra de Dios. Es ahí donde cada una de nosotras vamos a encontrar ese plan de Dios para nosotros. Cuando yo conozco la palabra de Dios a profundidad, cuando yo sé lo que Él dice, entonces mis decisiones, ¿cómo van a ser mis decisiones? Mis decisiones van a ser informadas, pero informadas ¿por quién? Por la palabra de Dios. Entonces mis decisiones tienen que ir por ahí. Entonces, cuando yo sé que mis decisiones son informadas por la palabra de Dios, eso me hace vivir en confianza, sabiendo que Dios es inmutable, yo confío en sus promesas, Él ha dicho esto, entonces yo creo eso. Entonces, feminidad bíblica no es pasividad. Tampoco estamos hablando de ser pasiva, para nada. La mujer de Proverbios 31 nos da ejemplo de que para nada ella era pasiva. Eso, no es ser pasiva. Y ya habíamos hablado al principio de lo que no es una sumisión bíblica, sino que eres activa en tu hogar, en la iglesia, en la comunidad donde Dios te ha colocado. Entonces, eso es importante que lo recordemos. Recuérdense, someterse a Dios es gozo, debe darnos gozo en lo que Él nos pide. Entonces, esa libertad en Cristo es lo que nos va a ayudar a vivir ese propósito. Y muchas mujeres han encontrado de verdad una transformación radical cuando se topan con estas verdades. Y como les decía, yo soy una de ellas que me creí muchas cosas hasta que realmente encontré y vi lo que es la feminidad bíblica, lo que es a través del Evangelio. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, para ya casi ir cerrando y poder tener más tiempo de preguntas? ¿Cuáles serían, digamos, principios fundamentales? Reconocer primero que hay una dignidad intrínseca y valor. Tenemos valor. ¿Por qué? Porque fuimos creadas a imagen de Dios. Y por eso digo, las feministas que andan buscando liberación, ya nosotros lo tenemos, y la igualdad ya la tenemos. Somos iguales en dignidad. Somos creadas a la imagen de Dios. Y aparte, somos portadoras de su gracia. Y el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Eso es darnos dignidad. Entonces, la mujer es parte de, cuando Dios dio y dijo,
Sojuzgad la tierra, habló en plural, a los dos. Multipliquen la tierra, administranla. O sea, no fue algo no exclusivo, no, somos parte de. Pero ¿cómo? Desde nuestro rol como mujeres. No es que yo le voy a quitar el rol al hombre, no, cada uno tiene su rol, pero estaban llamados a hacerlo de una manera en conjunta. Somos llamadas a predicar a Cristo, a apuntar a Cristo, somos parte de esta misión, como les dije, desde nuestro rol, sabiendo que algo importante, la contribución de nosotras es valiosa y necesaria, porque ¿a quién se le dio el alto honor de ser madres? A las mujeres, no al hombre, es la mujer. Desde la forma en que está diseñado nuestro cuerpo, incluso la forma de nuestros brazos es diferente a la del hombre para poder abrazar un bebé. El hombre no tiene eso. Por más que quieran todo el mundo y creer y decir, no, es la mujer, es la única, es la que es llamada dadora de vida. Qué gran honor Dios le dio a la mujer, que sea la que puede dar hijos. Entonces, y esto, ojo, esto no solamente se aplica a nivel físico, porque también hay un llamado a la maternidad espiritual. Aquellas que, como yo, no tienen bebés, no tienen hijos, pero Dios nos ha llamado a ser dadoras de vida espiritual, poder disipular a otras, poder caminar con otras más jóvenes. Eso también es parte del diseño divino que Dios nos ha dado. Este rol. Y es intencional, tenemos que ser intencionales en esto, o sea, caminar con otras mujeres, guiarlas en la fe, ayudarlas a crecer en su relación con Cristo. Eso también es un privilegio, es una forma de influir, es una forma también de pasar la verdad bíblica a la próxima generación. Así que sí, o sea, madres espirituales y madres físicas, y eso también se le dio a la mujer. Y ojo, esto no es una opción. Es un mandato bíblico. Tito 2 es un mandato bíblico. O sea, a eso estamos también llamadas nosotras. Así que, ¿qué es una mujer redimida por el Evangelio? Bueno, es una mujer que vive anclada en la verdad del Evangelio. Es una mujer que vive totalmente dependiente de Dios. Es una mujer que permite que la palabra de Dios sea la que informe, la que cambie, la que guíe cada aspecto de su vida. Una mujer que tiene una feminidad redimida por el Evangelio. Son mujeres que son fuertes en Cristo. Son mujeres que viven vidas confiadas en Cristo y que su propósito está en Cristo. Y esto es, como dije, no es abrazar y que ahora todas seamos iguales, no. Lo que estamos llamadas a abrazar es la libertad que tenemos en Cristo, que Dios nos ofrece a través de Cristo en el Evangelio. Esa es la libertad, la plenitud que vamos a alcanzar viviendo nuestro rol desde la manera que Dios quiere. La palabra redención implica ser rescatadas o liberadas de una situación de esclavitud o condena. Por eso decía que la redención no es solamente para salvación, es que también tiene que renovar nuestra mente. Es que tenemos que cambiar en términos de lo que la palabra de Dios es. ¿Cuál es la redención? La obra de Dios a través de Cristo, que mediante su vida, muerte y resurrección, nos liberó ¿de qué? Del pecado, de la culpa, del juicio eterno, restableció nuestra relación con Dios, va a esa relación original que tenía, nos devuelve la identidad y el propósito. ¿Qué pasó? Que fueron distorsionados por el pecado. Entonces, eso es parte y eso es algo que tenemos que redimir. Tenemos que ser intencionales en también redimir nuestra feminidad, porque ha sido dañada, porque ha sido empañada, porque ha sido afectada. Entonces, eso también tiene que ser redimido. Pero la única forma en que la vamos a redimir es a través de la palabra de Dios, es a través de lo que Dios nos ha dicho, es a través de yo amar, abrazar, ese propósito específico que tenemos como mujeres, que es hermoso, que sí es poderoso, verdaderamente poderoso, no como el mundo lo plantea, pero eso solamente va a ser cuando lo entendamos plenamente a la luz
del evangelio, porque ese fue el diseño original de Dios que lo encontramos en Génesis. Entonces, fuimos creados en diferentes roles, pero en esencia, en nuestra identidad en Cristo. Entonces tenemos que entender eso. El pecado distorsionó todo, el pecado dañó todo el diseño original de todo, de la familia, del hombre, de la mujer, dañó todo, llevando ¿qué? A la confusión que tenemos hoy en día, viendo todo lo que estamos viendo hoy en día. Y eso es parte de nosotras. Tenemos que rescatar eso. ¿Para qué? Para enseñarle a las que vienen detrás cuál es la verdadera feminidad. Por eso es que es vivir contra cultura, porque estamos yendo totalmente contra la cultura y mostrándole a la próxima generación que estamos llamadas a qué? A vivir en Cristo, en que ahora somos nuevas criaturas, en que ahora nosotros somos libres de las cadenas del pecado y de esas expectativas culturales y de las mentiras que el enemigo nos ha querido creer. Estamos llamadas a qué? A vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Recuerden que nuestra identidad como mujeres redimidas por el Evangelio no está en lo que yo haga, sino en quién es Cristo. Tu valor no lo va a definir que tú seas mamá, que tú seas esposa, que tú seas profesional. No, tu valor lo define tu relación con Cristo. Y entonces, esas otras cosas que tú haces, mamá, esposa, profesional, se va a ver afectado y va entonces a permear. Pero lo primero es tu relación con Dios. ¿Quién eres en Cristo? ¿Qué sabes de Dios? ¿Cómo ves a Dios? Eso es lo que va a definir quién eres. Es Cristo. Todo lo demás entonces se va a ver permeado. Pero tu identidad tiene que estar arraigada en ese amor eterno de Dios, en su amor redentor, en el propósito que Él tiene para ti. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Reconocer quiénes somos en Cristo, amar esta libertad en Cristo, vivir nuestra feminidad orientada hacia esa misión, la misión donde Dios nos ha puesto a cada una de nosotros y no estar, ay, pero entonces, ¿por qué yo esto y entonces la otra hace aquello? Ese síndrome de que la hierba del vecino es más verde, eso también es mentira. Cada una de nosotros tiene un llamado de parte de Dios donde Dios nos ha puesto. Abrazar una vida de confianza en Dios, en su evangelio. Eso es lo que a nosotros nos va a dar paz, nos va a ayudar a poder vivir. Entonces, como dije, va a lucir diferente en cada una de nosotras, pero es recordar quién yo soy. Soy una nueva criatura, fui redimida, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas en Cristo. Rechacemos todas esas expectativas culturales, todas las mentiras que el feminismo nos ha hecho creer que no están alineadas a la palabra de Dios. Abracemos quiénes somos, vivamos agradecidas con el Señor por quiénes somos, por donde nos ha puesto y que Dios nos permita a cada una de nosotras que cada día podamos entender la belleza y la libertad que trae vivir de esta manera, vivir nuestro rol acorde a la palabra de Dios y que entonces podamos ser mujeres que son conforme al corazón de Dios. La única forma de nosotros ser mujeres conforme al corazón de Dios es siendo mujeres que vivan en la palabra de Dios, porque entonces vamos a reflejar su carácter. Vamos a vivir el propósito que Él tiene para nuestras vidas y recuerden que vamos a ¿qué? A adornar el Evangelio con nuestra conducta y con la forma en que vivimos. Así que vamos a orar para cerrar este tiempo. Padre, Señor, gracias por este tiempo, Señor, gracias, Padre, porque hemos visto rápidamente, Señor, los principios que encontramos en tu palabra sobre lo que es ser mujer, Señor. Ayúdanos, Señor,
atesorarlas, a buscar más profundo, Señor, a leer más tu palabra, no simplemente quedarnos con lo que hemos escuchado aquí, sino seguir profundizando en las escrituras, Señor. Padre, que podamos poder reconocer las mentiras del enemigo y que vivamos nuestras vidas, Señor, de forma que adornemos el Evangelio, que traigamos gloria a tu nombre, Señor, y que podamos vivir esa plenitud y esa abundancia, Señor, y libertad que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad y sé tú con nosotros en lo que resta de la noche. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús.